Hola, ¿cómo están? Bueno, yo elegí como hecho histórico la crisis del 2001. Fue una crisis política, social, institucional y económica. Para ello, voy a recurrir unos años antes para explicar cómo comenzaba todo. En el año 1989 asumía como presidente Carlos Menem, quien había impuesto la ley de convertibilidad, que esto significaba que el valor de un dólar valía igual al de un peso argentino. Al principio tenía resultados positivos, la gente estaba bien económicamente, pero luego comenzó a tener resultados negativos para el país. Pese a eso, en el año 1999 se postula Fernando de la Rúa, quien bajo su eslogan decía mantener esa ley de convertibilidad pese a que tenía resultados negativos. Fue el presidente electo y asumió a su mandato el 10 de diciembre de 1999. Pocos meses después, la economía del país empezó a decaer. Al haber pocos dólares en el país, ya que la gente los compraba mucho, empezaron a recurrir a la deuda externa, al Fondo Monetario Internacional. Había llegado un momento que el país estaba endeudado por casi 81.800 millones de dólares, hasta que el Fondo Monetario decidió no prestar más dinero al país, hasta que no se comenzara a devolver esa deuda que tenía. El economista de ese momento era Domingo Cavallo, que decidió tomar medidas al respecto, ya que el país no tenía fondos. Lo que pasó fue una medida llamada el corralito. Eso significaba que tomó las recaudaciones, los ahorros de los bancos, de las personas, les prohibió que ellos puedan extraer su dinero, sus ahorros en el banco, por lo cual se los retenía el banco. Así que esto produjo una inestabilidad social, la gente estaba enojada, salieron a protestar. Esas protestas comenzaron a verse repetidas veces. La desocupación había caído un 18%. Entonces ahí fue cuando comenzaron los saqueos a los grandes supermercados, también a los almacenes de barrio. La gente protestaba mucho, entonces fue un 19 de diciembre quien por cadena nacional el presidente Fernando de la Rúa anunció estado de sitio. De manera espontánea, los ciudadanos salieron a reclamar. Podían verse por los canales de televisión que había millones y millones de personas en los diferentes sectores del país, en todas las provincias, de diferentes sectores sociales, que habían salido a reclamar. Y ese fue el famoso cacerolazo. En el Gran Buenos Aires reclamaban frente a la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, pero también fueron reprimidos. Ellos reclamaban, pedían la renuncia del presidente y del economista Domingo Cavallo. El economista renunció esa madrugada. Al otro día, por cadena nacional a la tarde, el presidente había dicho que no iba a renunciar, pero a las pocas horas, a las 8 menos cuarto de la noche, presentó su renuncia por cadena nacional. Y él mismo se retiró en helicóptero de la Casa Rosada. En los días siguientes hubo una inestabilidad política, lo cual habían pasado en un lapso de 10 días varios representantes del país. Luego de la renuncia de la Rúa, había quedado a cargo del mandato el vicepresidente Álvarez, quien tuvo que renunciar por denuncias de coimas en el Senado. Luego, como sucesor, había quedado Ramón Puerta, quien era presidente del Senado. Pero en una asamblea nueva eligieron a Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de San Luis.
Luego, en una nueva asamblea, quedó Eduardo Camaño, quien era presidente de la Cámara de Diputados. Pero finalmente, en otra asamblea, eligieron a Eduardo Duhalde, quien completó su mandato hasta el año 2003. Y así fue como con el tiempo la economía del país se fue medianamente estabilizando, pero comenzó con la inflación, lo cual a partir de eso un dólar valía 1,20 peso argentino y es hasta el día de hoy que sigue aumentando.